buenos días, chicos. El día de hoy tenemos un tema interesantísimo y que relaciona a Guatemala. Entonces, es el legado de la cultura maya hacia Guatemala. Para ello voy a solicitar que tengan a la mano algunos materiales para nuestra actividad: hojas, marcadores, tijeras, pegamento, crayones, recortes y cuaderno de apuntes. Muy bien, en esta ocasión tenemos a la vista la indumentaria maya y necesito que empecemos a analizar si en alguna ocasión hemos escuchado acerca de sus colores, en qué momento se usa o en qué partes de Guatemala la utilizan. Entonces ahorita vamos a observar un pequeño video acerca del tema de los mayas. La vida sin la muerte. La lucha de contrarios estaba en todas partes y fue un elemento fundamental de su cosmología, representado a través del juego de pelota. El respaldo de un trono esculpido entre los años 600 y 900 de nuestra era, localizado en la zona arqueológica de Toniná, en Chiapas, muestra a dos hombres enfrentados. Sus cuerpos esbeltos brincan tratando de alcanzar el objetivo. La escena sobre la piedra permite imaginar el enfrentamiento. Quienes la esculpieron eran manos diestras, de hombres que no solo dominaron el arte, sino también la astronomía, las matemáticas y la arquitectura. En Palacio Nacional, la más completa exposición jamás organizada sobre los mayas da muestra de 3000 años de historia. Es una exposición la más grande que ha existido sobre la cultura maya hasta nuestros días, porque no solamente por el número de piezas, sino porque hay muchas piezas que es la primera vez que salen de sus sitios arqueológicos o de sus museos y que se juntan, están juntas y que es magnífico para el visitante. Es una oportunidad única que es gratuita para ver las piezas más importantes de la cultura maya juntas, incluyendo nuevas investigaciones que vienen de Guatemala misma. En total han sido reunidas 535 piezas procedentes de los 5 estados mayas mexicanos: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, así como 124 obras más traídas de Guatemala. El recorrido se divide en 10 ejes temáticos y ha sido organizado por la especialista Mercedes de la Garza. Además de la belleza estética de las obras, se pueden conocer las formas de vida, organización sociopolítica, religiosidad y cosmovisión mayas. El tablero de autosacrificio encontrado en la tumba 21 de Pacal, en Palenque, da la bienvenida a los visitantes para mostrar una parte de las creencias de esta cultura que alcanzó su esplendor alrededor del año 700 de nuestra era. Lo que estamos viendo es una escena en donde justamente vamos a ver esta práctica que era la de autosacrificarse. Y en este autosacrificio es una práctica chamánica, es decir, es una forma de ofrenda para llegar a un nivel de sabiduría que era el que tenían los chamanes. Los chamanes tenían la capacidad de poder conectarse con las deidades, y a partir de esta conexión con las deidades es que también podían realizar un buen gobierno. Informó Luis Carlos Sánchez. Muy bien, me pareció súper interesante que observáramos el video acerca del museo, pues si se dieron cuenta hacía referencia a que esas excavaciones y esos encuentros arquitectónicos pues eran parte de Guatemala. Ahora bien, continuábamos con la indumentaria. La indumentaria pues es algo que se sigue utilizando en los pueblos y pues los huipiles tienen una representación ya sea de la naturaleza o festiva. En la actualidad hay muchas mujeres que aún la utilizan para reconocimiento propio, ¿verdad? Para el reconocimiento de la cultura, y ha habido un declive en lo que es los hombres por diferentes situaciones, por el área de trabajo, etc. Muy bien, vamos a continuar. El legado maya. Los antiguos mayas, un grupo diverso de indígenas que vivían en partes de México, Belice, Guatemala, El Salvador y Honduras, tenía una de las civilizaciones más sofisticadas y complejas del hemisferio occidental, entre aproximadamente 300 y 900 después de Cristo. Los mayas fueron responsables de una serie de notables logros científicos en la astronomía, agricultura, ingeniería y comunicaciones. Ahora vamos a detallar algunas de sus características. Entre ellas está la escritura, que pues desarrollaron un sistema avanzado, y los mayas descubrieron el valor de cero en las matemáticas.
Aparte de ello, también tenemos el calendario maya, ¿verdad? Y cierta cosmovisión maya que aún prevalece. Luego tenemos el idioma. Según la UNESCO, la población maya de hoy tiene una variedad muy rica de hasta 69 dialectos diferentes de lenguaje, algunos con solo 53 hablantes y otros con más de 400.000. Esta población actual se extiende dentro de los territorios de México, Belice, Honduras, Salvador y Guatemala. Entre la arquitectura, los mayas construyeron numerosos edificios como los que ven acá representados en maquetas, mucho más grandes que el actual en la misma área. Entre ellos se encuentra el sur del Palenque, Belice, con ciudades como Xunatunich. Muy bien, entonces agregando a lo que fue el legado, pues vemos también una serie de evolución en el ámbito de la agricultura, y todavía prevalece la agricultura y la siembra del maíz. Muy bien, ahora es el tiempo de la actividad. Y para ello también hay que recordar algunas actividades que los mayas hacían que pues en la actualidad se siguen realizando. Se admite que la cultura maya a nivel mundial, no solo a nivel Guatemala, a nivel mundial, pues dejó un gran legado en la astronomía, desde el estudio del Sol, el movimiento de los planetas, como lo indicaba anteriormente, el calendario maya, el estudio de cada uno de los astros. Luego también podemos ver en lo que es la arquitectura, ¿verdad? El tallado en piedra, cómo ellos elaboraron algunas herramientas para hacer este tipo de esculturas, hacer este tipo de templos. Si nosotros nos ponemos a pensar en todas las ruinas que hemos ido a visitar, pues la más conocida, la que resuena, el Gran Jaguar, para los que hemos ido, pues nos damos cuenta de los detalles tan impresionantes, cómo fueron colocando una roca tras otra, y pues que se necesitaban miles y miles de personas para ir arrastrando cada una de las rocas y ir formando estas construcciones. Luego de eso también tenemos lo que es la gastronomía, la alimentación, el uso del cacao, la plantación del maíz, cómo era cultivada, y que aún así se siguen algunos pueblos tratando de que esto continúe, ¿verdad? De generación en generación. Podemos identificar la indumentaria y se encuentran vivos en cada uno de los departamentos. Cada uno se clasifica y se distingue por sus colores, por la diferencia del uso del traje. Incluso podemos probar su comida, ¿verdad? Que es propia de ellos. Cómo fue que la agricultura fue evolucionando de manera que crearon ricos platillos gracias a todos esos vegetales que fueron conservados. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar un poco de las estelas mayas. ¿Alguien ha conocido las estelas mayas? ¿Saben qué es una estela maya? ¿Saben qué eran los jeroglíficos? ¿Para qué los utilizaban? Y pues por eso se desarrollaba mucho la escritura. Como les comentaba anteriormente, la numeración era principal, pero también representaban y tallaban algunos sacrificios que hacían a ciertos dioses, ¿verdad? Como cualquier otra cultura era politeísta, la cultura maya, entonces todavía prevalece ese legado, y hay en algunas áreas de Guatemala todavía se hacen algunos cultos, ¿verdad? Entonces es necesario que conozcamos, que nosotros exploremos acerca de Guatemala y nos demos cuenta en qué lugares o en qué departamentos todavía prevalecen todas estas costumbres. Entonces llegamos al punto final, que es acerca de la actividad, ¿verdad?, que vamos a hacer el día de hoy, y vamos a tratar de crear un collage que contenga imágenes alusivas al legado de la cultura maya y que de cierta manera ha impactado no solo a Guatemala, sino que a todo el mundo. Y también cabe recalcar que los mayas eran unos artistas. ¿Por qué eran unos artistas? Porque cada dibujo, ¿verdad?, plasmado en cada una de las cerámicas o del barro, entonces plasmaban historias, plasmaban algunos sucesos importantes, como era la elección de sus reyes, ¿verdad?, como eran los tributos a los dioses, como eran los cultos que ellos hacían. Entonces es necesario que tengamos todos esos datos a la mano para poder crear nuestro collage. Como lo indicaba en otra clase, un collage pues es una representación pictográfica, ¿verdad? Entonces necesitamos todos esos recortes e imágenes que nos hablen acerca de las aportaciones mayas, y para eso aquí hay un ejemplo. Entonces vemos acá algunos templos, vemos el calendario, vemos algunos tallados en piedra, vemos algunos sacrificios, y todo eso lo podemos plasmar en nuestro trabajo. Les dejo el tiempo para que ustedes lo hagan y
pues que lo pongan en el lugar que más les guste para que todas las demás personas puedan observar esa creatividad que ustedes tienen. Lo dejamos hasta acá, chicos, y los veo la próxima clase.